Bienvenidos y bienvenidas a una locura más de Ni tan cuerdas. Yo soy Gaby. Yo soy Shannon Y esto comienza así. Bueno, comenzamos una locura más, un episodio más. Este sería el 14º ¡Wow! ¡Qué fancy! episodio o el número 14 que tenemos publicado en YouTube y también en Spotify. Si todavía no nos siguen, es tiempo de seguirnos. Y nada, ¿qué tal la semana? Pues bien, estamos grabando hoy Jueves Santo. Jueves Santo, Jueves Santo. Así que bien, porque bueno, ya hacía falta estos días libres, la verdad. La Que verdad bueno, que ni sí. tan libres porque hay que grabar. Y vamos a aprovechar de grabar varios, así que igual. Nada, Sí. la idea es aprovechar un poco de tener ya contenido listo, pero bien, la verdad no me quejo, Sí. no me quejo de estos días. Yo estoy súper feliz porque ya salió la nueva temporada de The Last of Us. Sería la segunda temporada. Volvió Ellie y volvió Joel. Hay muchas críticas con el primer episodio de la segunda temporada. Más que nada porque a muchas personas no le gusta el personaje o la actriz que hace el personaje de Ellie. Porque, ¿qué pasa? En el videojuego, sí que es verdad que es una chica un poquito más agraciada. Y claro, están criticando muchísimo la actuación de la actriz, porque Ellie es la que hacía el papel de Bella Ramsey en Juego de Tronos, que era Lady Osita, ¿sabes? Claro. Que era la niña. Sí, yo sé. ¿Qué pasa? La niña creció, Sí. pero es verdad que los rasgos de ella son muy de niña todavía. Y se dice que la mayoría de las personas que juegan The Last of Us y ahora están viendo la serie, lo que quieren es, de cierta manera, sexualizar un poco a la actriz, ¿vale? Porque ellas querían, o sea, en la serie, en el videojuego, como que es muy atractiva, Ok. y entonces quieren que ahora la actriz también lo sea, pero ya es la actriz que está, o sea, ya la actriz no la van a cambiar. Bueno, igual seguro después hablaremos un poquito más de eso. Yo todavía no he visto ese episodio, voy a esperar que Lorenzo venga para ver completa la temporada, así que la voy a ver ya cuando termine. Sí, yo lo que sí vi fue un escena del videojuego y de la serie. La verdad es que está muy bien logrado, o sea, no entiendo por qué critican tanto a la actriz, porque realmente el papel lo hace bastante bien. Ya sabíamos que es un tema de LGBT, porque sabemos que Ellie en la serie es lesbiana y que tiene parejas sentimentales dentro del videojuego. ¿Qué pasa? Que cuando también salió eso en el videojuego, muchos de los fans de gamers también se molestaron un poco con todo el tema de que porque la van a hacer lesbiana, qué tal, que dejaron de jugar creo que el segundo juego de Last of Us, porque ahí es donde la trama de Ellie como que se desarrolla un poquito más, ya no tenemos a Joel, sino solamente a Ellie, y claro, ella tiene su pareja, entonces a mucha gente le incomodaba eso. Yo siento que este primer episodio puede que no le guste a mucha gente por eso, si son personas que no han visto, no han jugado el videojuego y que solamente se están dejando guiar por lo que están viendo de la serie de HBO, pues seguramente van a notar que es como una inclusión forzada, pero realmente la inclusión forzada ya se dio en el juego. Entonces, realmente lo que vimos en el primer episodio es realmente lo que se ve en el videojuego. Bueno, bien. Sí. Bien. No tengo mucho que aportar esta vez, pero bueno, igual y seguramente ya hablaremos un poco, que eso de hablar de la inclusión forzada y todo también es un buen tema después de cuándo realmente es inclusión forzada y cuándo no y todo eso. Sí. Pero bueno, si ya la vieron, obviamente comenten si vieron el primer episodio, si han jugado el juego. Yo es que no, o sea, yo únicamente serie, nunca lo he jugado, no sé nada de, Yo o sea, no sé. tengo punto de comparación, pero bueno, la primera temporada a mí me encantó, me pareció súper bien logrado, así que bueno, esperemos que esta segunda temporada también vaya demasiado bien y sea también otra joya. Sí, sé que está Bien. bastante bien adaptado. No sé cómo termina, sé que pasa en el videojuego algunas cosas. No quiero hacer spoiler, pero realmente el spoiler ya no existe porque está el videojuego desde hace tiempo. Y de hecho, PlayStation acaba de lanzar la versión completa del videojuego, que mucha gente también lo está criticando porque es como que, loco, ya me hiciste una versión remasterizada del primero, me hiciste una versión remasterizada del segundo juego de Last of Us, y ahora quieres hacerme una versión remasterizada de los dos y unírmelo en un solo paquete y me lo estás vendiendo como a 106 euros. Entonces, es como que ya déjalo tranquilo, ya déjalo tranquilo. Y hay muchos otros videojuegos que todavía no han sido remasterizados o que podrían darle una segunda vuelta y no lo han hecho, y The Last of Us como que no lo quieren soltar. Bueno. Entonces, bueno, ahora a ver con la serie, porque me imagino que con la serie va a haber más auge en el videojuego, pero bueno, a ver cómo termina. Yo considero que HBO está haciendo muy buenas series y que a día de hoy siento que es la plataforma que mejores series tiene, la verdad. Sí,
Sí, la verdad es que sí. Y pero bueno, en un tono un poquito diferente, bastante diferente en cuanto al tema de las series, el episodio de hoy va un poco más en cuanto vamos a poner como casos de la vida real que nos han impactado. Y cuando Ujú. digo casos, han sido crímenes de personas que, bueno, son asesinos o han sido asesinos, entonces, En series. en serio, sí, porque no es que fue una sola cosa, o sea, han sido casos que, por ejemplo, Shannon trajo dos y traje dos que nos han impactado un poco más a lo largo de la historia y lo que hemos visto. Así que, pues, hoy va a ser un poquito más de criminología, si lo quieres poner así. Sí, de analizar un poquito de, o sea, no podemos como meternos en la mente de una persona que desvive, porque es que no Ujú, sé qué palabra usar, pero realmente no podemos meternos en la piel de ellos ni saber qué los lleva a desvivir a otra ujú, persona, pero sí que es verdad que hay ciertos patrones que suelen repetirse. Yo, por ejemplo, los casos que yo traje son de dos mujeres, ujú, porque me parece también importante hablar, siempre que se usa el término, se usa como en términos de hombres, ujú. y es, a ver, no es que yo no sea feminista, yo soy feminista, yo estoy a favor de la igualdad de género, y eso también me lleva a hablar de las mujeres, porque las Ujú. mujeres también podemos llegar a ser Claro, por supuesto. malas, pero algo que siento que no es para justificarlas, sino para entenderlas, es que las mujeres siempre estamos como un poco más sometidas a lo que serían los abusos. Sí. Y eso también crea en tu cerebro una forma de sobrevivir o crear ciertos patrones de supervivencia en el que si una persona abusó de ti, Ujú. tú puedes o ser una persona sumisa y someterte a los abusos y vivir una vida llena de abusos, o ser tú la victimaria. Y siento que puede pasar porque no conoces un límite, ¿sabes? No te enseñaron lo que es el respeto, lo que es el amor, porque no lo viviste y obviamente tú no lo vas a saber expresar. Sí, el tema con el tema de los asesinos y todo esto, sí es verdad que siempre, como tú dices, no es que hay una formulita exacta, pero sí se repiten muchos patrones. Y también los que yo traje, los dos que yo traje, ya vamos a ver un poquito también de cada uno de ellos, pero sí vamos a ver algunas cosas que se asemejaron del, no sé si el por qué, sin embargo, es como todos unos ingredientes para que haya sido ese resultado. Claro. Aquí también quiero dar como que un pequeño disclaimer de que no porque una persona haya tenido una vida súper heavy de pequeño o porque haya tenido situaciones muy fuertes, lo que sea, vaya que haga que en de grande vaya a cometer delitos. No, realmente porque hay Claro. tantas personas que han vivido cosas horribles de pequeño, Sí, entonces de grande pues no, lo han trabajado o lo han manifestado de otra manera. sí. Sin embargo, sí es verdad que es muy particular el hecho de que justamente estas personas que trajimos hoy, y la mayoría, porque cuando sale una nueva serie de Netflix, sale un nuevo documental, lo que sea, se habla mucho del pasado y se ha visto que ese pasado ha tenido en mayor o menor medida algún tipo de abuso, algún tipo de negligencia, lo que sea. Sí. Y también otra cosa, cuando se habla de este tipo de personas o estos delitos, entonces no se puede ver nada más por una sola cosa. Hay que Ujú. verlo como que en contexto de todo, desde la parte neurológica, desde la parte de social, familiar, etcétera. Claro. Entonces, nada, obviamente también lo digo más que todo porque no se busca justificar, sino que se busca hablar de quién es la persona y cómo llegó hasta Claro, hasta todo entender. lo que hicieron. Yo siempre digo, no es justificar, sino entender. O sea, no es como que, ah, claro, porque es que cuando él era niño, el papá le pegaba, entonces por Ujú, eso es que él decidió cargarse a 100 personas. ujú, no. No, pero entendemos de que cuando eres niño, tú absorbes muchas cosas y Ujú, digamos que parte de tu personalidad va a venir de tu entorno y el entorno más cercano que tienes va a ser tu familia. Si desde tu propia familia no recibes lo que deberíamos recibir todos como una plantita para ujú. crecer bien, que sería amor, cuidados, atención, cariño, afecto, sino que recibes todo lo contrario, obviamente, ¿qué ser humano va a salir de ahí? Un Ujú. ser humano que no va a saber convivir con el resto de la sociedad y de ahí viene todo este tema de los trastornos mentales, de los psicópatas, de cómo no pueden convivir con la sociedad y la solución que tienen para vivir es cargarse a los demás porque no tienen como ¿sabes? No, no hay un filtro, no hay un límite, no sé Sí, hasta dónde llegar. igualmente, por ejemplo, los dos que yo traje, justamente también ellos dijeron el por qué. O sea, tú puedes, no es como que la solución que le vieron por todo lo que hicieron fue eso, sino cómo los llevó a hacer eso. O qué hay detrás de eso. Porque hay personas que justamente lo hacen por rabia, lo hacen o por placer. Hay Ujú. personas que lo hacen porque más bien están reviviendo algo de su infancia y lo hacen. O sea, es como muy particular también
el motivo o el móvil, eso tiene un nombre por el cual lo cometen. Y al final tú crees que todo es lo mismo y no, o sea, no No, es nada más rabia, no es nada más ira, no es nada más que abusaron de mí, yo también quiero abusar de otra persona. Tiene claro. mucho, es muy complejo y la verdad que, o sea, a mí particularmente no es que sea el morbo, es que a mí me gusta es entender. O sea, no Ujú. me gusta lo que pasó ni lo que hicieron, sin embargo, es entender qué pasó, o sea, qué hay detrás. O sea, es como el tema de, ya va, pero esto es muy heavy. Y a mí, por ejemplo, a mí todavía el tema del concepto de quitar la vida a alguien Ujú. se me hace tan, no sé, es como tan raro, tan, porque obviamente para mí, yo entiendo, tengo una parte moral, tengo una parte empática, no, sabes, no, entiendo la gravedad del asunto, Ujú. entonces como yo estoy de otro lado de la moneda, donde yo entiendo la gravedad del asunto y entiendo todo lo fuerte que es eso, de cómo tú tomar el control y jugar a ser Dios, de yo te voy a quitar la vida, entonces para mí es un poco como curioso el hecho de Mm, entender el por qué esa persona quiso hacer eso y qué lo llevó a hacer eso, ¿sabes? claro. Entonces, a mí eso es lo que me busca, o sea, como que lo que me motiva, es que me motiva, porque tampoco es que yo esté en mi día a día buscando, bueno, vamos a ver qué asesinos son, Claro. no. Pero lo que digo, por ejemplo, yo quería estudiar criminología, entonces como que, ¿por qué quería estudiarlo? Era para poder entender qué es lo que pasaba, Claro. ¿sabes? Porque justamente uno de los que traje hoy, que si quieres ya comienzo con ese, Comienza así. es Edmund Kemper, que justamente hablé de él en el episodio de las series que han cancelado, que hablé de Mindhunter, porque él nació en el 1954, si no me equivoco, en Ujú. California. Este, y nada, nació en una familia en donde papá militar o ex militar, mamá un poco bastante, no era sumisa, pero Ujú. sí vivió también como que ciertos particulares, o sea, como que ciertos abusos de parte del papá. Papá Claro. se fue de casa, se quedó la mamá con sus dos, eran tres hijos, o sea, él y dos niñas más. Ujú. Entonces, la mamá como que lo que hizo fue tenía un poco apartó mucho a su hijo, de hecho hasta el punto en donde las hijas dormían en las habitaciones y él dormía en el sótano, Mm, porque tenía miedo a lo que le podía hacer a sus hijas o simplemente claro. por castigo, hubo mucha negligencia por parte de los padres Ujú. hacia él, sobre todo por la mamá. La mamá la hablaba muy mal, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué lo de Mindhunter? Porque cuando él cometió todo eso fue en el 1970 Ujú. y en el 70, justamente, en el FBI se crea como que la unidad de ciencias de estudios de la conducta. Ujú. Y comenzaron justamente con el caso de Ed Kemper. Y en Mindhunter justamente explicaba que es una serie que daban a entender cómo se creó esa unidad de ciencias de las conductas, cómo empezaron a entrevistar a los asesinos en serie que estaban en la cárcel para poder entender todo lo que, o sea, sus motivos, las conductas, todo lo que los llevó a eso. Claro. Entonces, Ed Kemper en la vida real, él fue una de las personas que más entrevistaron para poder entender, porque también es una persona que, según todos los estudios, tenía un coeficiente intelectual bastante alto, Mm, una persona muy, no sé si estudiada, pero sí se mostraba muy inteligente, era muy elocuente, te hablaba muy bien y era muy después que estuvo preso y todo, él era muy participativo. De hecho, era tan irónico que él dentro de ya estando ahí, él participaba, a los nuevos ingresos, no sé cómo eran las personas, pero ujú. él repartía test psicológicos a las personas, o sea, como que él Mm, ayudaba en todo ese tipo de cosas. Entonces, pero bueno, lo comento para que se pueda entender el porqué, o sea, como que él fue el que hablé en el episodio pasado. Y también no es que es una persona importante porque hizo cosas horribles de hoy para allá, pero ujú. digo que también de esas cosas horribles ayudó a entender muchas cosas las que sabemos hoy. Por ejemplo, el término asesinos en series viene de ahí, Mm, de esos años 70 donde comenzaron a estudiar todo eso. Entonces, nada, voy otra vez a la parte de Ed Kemper, como comenzó todo. Repito, su papá se fue de casa, ujú. se quedó con mamá, mamá abusiva, hablaba muy mal de él, le gritaba, no tenía ningún tipo de afecto hacia él, la relación era muy mala, las mujeres en su vida más bien negreaban, por así decirlo, Lo lo rechazaban. rechazaban. La mamá le decía que ninguna mujer era válida para él, él que no se merecía ninguna mujer, que ninguna mujer lo iba a querer a él. Cuidado. Ujú. Entonces, bueno, vamos a su adolescencia, 15 años, él se muda, intenta irse de la casa, primero se va con su papá, pues mira, no porque tuvo también actitudes muy feas con la nueva esposa de su papá, Ujú. y se va a vivir a la casa de sus abuelos maternos. 15 años viviendo con sus abuelos maternos, un día él quiso ver, y dice como que, ay, encontré un rifle, encontré una arma. Mm, Vale, bueno, mató a su abuela. Entonces mata a la abuela, ujú. viene el abuelo y él dijo, yo le voy a quitar a mi abuelo el dolor, o sea,
no, lo voy a matar para que no le duela El ver sufrimiento, claro. que su abuela está muerta. Entonces mató a sus abuelos ese día. Tiene lógica. Tiene lógica. ¿Qué A vamos a ver, hacer? ¿Qué vamos a hacer dentro de una mente perturbada? Tiene lógica. entonces, a raíz de eso, él llama a su mamá, mamá, me acabo de hacer esto, la mamá dice, llama a la policía, sácate, llama a la policía, llamaron a la policía, él participó, dijo, mira, así fui yo, se hizo esto, no sé qué pasó, quería ver cómo era la cosa, un impulso, lo que sea, Ujú, lo llevan, como tenía 15 años, lo llevan para un ujú, psiquiátrico cárcel. Y de ahí estuvo años en terapia, lo que sea. En ese momento le diagnosticaron con una esquizofrenia, cosa que años después dijeron que no era esquizofrenia, que él estaba bastante, o sea, como que él sabía todo lo que estaba haciendo. ujú. Y a los 21 años él sale. Él sale, comienza la universidad, comienza como que todo o sea, una vida lo considerada, entre comillas, Normal. normal. Y un día él sigue con la cosa de querer saber qué es. O sea, como que el tema de... Él fue a una cosa de estas de magia. Ujú. Entonces vio que en la cosa de magia, esa es el típico guillotina ay, que le quito a la mujer se la vida, pero no le quito a la mujer, como Claro. que no me acuerdo cómo se llama ese Es un truco. truco de magia, sí. Pero bueno, él lo hicieron con una papa, una patata, no es una Ujú, mujer. Y entonces él ve cómo hacen eso y le quedó como que una curiosidad de él controlar y también hacer eso. Entonces, bueno, al final, para poner, tampoco hacerlo tan, porque tiene muchas cosas, es muy específico el ujú, cuento, él comenzó primero, su modus operandi era hacer autostop. Sabes que antes era muy particular de ujú. que estabas en la carretera y no sabías cómo irte, entonces hacías como que le decías a la persona que pasaba, le sacabas la mano a ver si te daban la cola. Pedir la cola, tal Pedir la cual. cola, el aventón. Pero es que Entonces, era demasiado común en esa era época. muy común en esa época, Sí. demasiado. Entonces, él comenzó primero andando aventones a las chicas, porque sus Mm, víctimas eran mujeres mediana edad, también veinteañeras, con rasgos físicos particulares, lo que sea. Entonces le daba ese aventón, pero él no hacía nada. Era para saber cómo las iba a capturar. Entonces le ujú, daba el aventón y listo. Y también para sus habilidades sociales, como que es hablar con ellas y todo ese tema. Y luego, ya cuando se sintió preparado, yo veo esto como que si fuera un cuentico, pero obviamente es muy heavy. ujú, Cuando esté preparado, él lo que hizo fue, bueno, se compró que sí, sus materiales, pistola, cuchillo, cosas para limpiar, lo que sea. Entonces comenzó autostop, pero en vez de llevarlas a su destino, las llevaba a otro lugar. claro. Las mataba, ya sea con pistola o las estrangulaba. Luego se las llevaba a su casa, en el coche, en la maletera, y ahí les cortaba la cabeza, las desmembraba, Ujú. les cortaba la cabeza. Al principio no hacía nada, hacía era eso, después o sea, se necrofilia, Necrofilia, claro, que es estar con personas que no están vivas. exactamente, pero con la cabeza. Y Vale. también en oportunidades él lo que hacía era que se quedaba con la cabeza y le comenzaba a gritar y le comenzaba a decir cosas que a lo mejor le hubiese gustado decirle a su mamá, pero no se lo decía. Mm, Entonces, bueno, después de todo eso, fueron ocho, nueve mujeres sus víctimas. Un día él llega a casa y decide matar a su mamá. Mata a la mamá, ujú, hace lo mismo. Algo particular, muy fuerte, pero algo particular fue de que él, como para él les dolió muchísimo el tema de las agresiones verbales de su mamá. ujú, Él cuando la mata le quita o sea, como que le desmembrima todo esto, le descuartiza y intenta triturar las cuerdas vocales, mm, algo simbólico. No claro, lo pudo triturar por la trituradora o sea, del del desagüe, desagüe. sí. Y él dijo como que, bueno, tan fuerte eran tus cuerdas vocales que no se pueden triturar, como que algo así particular. Lo dijo en una entrevista, o sea, eso está en YouTube. Entonces él, nada, de ahí llama a la mejor, no sé por qué, llama a la mejor amiga de su mamá, Ujú, le dice, mira, que vamos a cenar esta noche, ¿te parece? Ah, sí. Ella va, pero queriendo que va a estar su mejor amiga y tal. Y ella como que, ay, no, llega, estoy muerta de cansancio y tal. Y él digo, ah, que estoy muerta de cansancio. Bueno, la estranguló y la mató. Según creo que era porque tenían como un tipo de coartada, pero al final él mismo se entregó, o sea, llamó a policía, la policía no creían que era mentira hasta que uno dio, bueno, Babel, ¿dónde estás? Y cuando llegaron, pues vieron todo eso y a raíz de eso lo encarcelaron y él comenzó a decir todo, porque es que no habían encontrado a ninguna de las mujeres hasta ese punto. O claro. sea, no tenían ni la menor idea de que esas cosas estaban pasando. Mm, Entonces, lo encarcelaron y de ahí comenzaron justamente a estudiar su conducta, comenzaron todo esto, ya lo que ya comenté, lo de Manhunter, y bueno,
A día de hoy, nada, estuvo encarcelado toda su vida. Tengo entendido que todavía estaba vivo, no sé si es verdad, leí algo por ahí, Mm, pero bueno, no sé si era de hace años que todavía estaba vivo. Igualmente lo pueden buscar. Pero nada, el tipo, o sea, es una persona que tiene mucha conciencia de lo que hizo, ujú, entiende lo que hizo y por qué lo hizo. Él explica que era rabia acumulada contra las mujeres, o sea, específicamente por su mamá, ujú, y que también la única manera de él sentir que, claro, en vida las mujeres lo despreciaban, pero estando ya desvividas, las mujeres no tenían ningún tipo, o sea, no pueden hacer no le podían nada. hacer nada. Entonces, era su manera de sentir placer, era su manera de estar con las mujeres, era su manera de expresar toda la rabia que sentía por dentro. Claro, tiene sentido, porque creo que tiene sentido entenderlo porque él mismo dio la entrevista, ¿no? De cómo se sentía en ese momento y cómo hacía eso. Y si le pones a ver, tiene lógica. O sea, Dentro de todo lo fuerte, tiene lógica en el sentido de, o sea, tiene lógica, pero no la lógica de que, bueno, sí, obviamente, está bien, eso es lo que tienes que hacer si tienes rabia acumulada, o no, sea, no, 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 pero sí se entiende el qué lo llevó hasta eso. claro, Y también hablamos, por supuesto, cuando hablamos de psicopatía o de trastorno de antisocial de la personalidad, también está un poquito de juego, que no sé si es su caso, pero está un poco de juego en la parte neurológica, que hay una cosa que se llama amígdala cerebral, que es donde ujú, están las emociones y la empatía. Entonces hay personas que no la tienen, vamos a ponerla desarrollada, por así decirlo. Entonces también hay cosas neurológicas involucradas que si tienes, no tienes muy poca o cero empatía, también se te hace más fácil cometer ese tipo de cosas. claro, claro, claro. Yo sí siento que es algo que se puede desarrollar porque hay familias que toda la familia como que son indolentes. O Sí, sea, como que no tienen eso desarrollado, nunca lo aprendieron de nadie y obviamente no lo pueden no lo practicar porque no tienen. lo tienen. Ujú, Pero claro, la historia de él yo la veo bastante lógica, tal ujú. vez por el mismo tema de lo que comentaba, de que cuando somos niños somos esponjas. Ujú, Y eso, si la mamá todo el tiempo estaba, mira, sí. no, nadie te va a querer, tú no sirves para nada, yo te voy a mandar para el sótano porque le tengo más valor o tengo más valor a mis hijas que a Ujú, ti, que también eres mi hijo, pero mira, ujú, tú no vas para el baile, mira, no sirves para nada. sí. Y aparte, el tema de por qué las mujeres los rechazaban. Es que nunca, o sea, viene de la mamá, viene de los comentarios de la mamá. Es como que cuando te dicen que tú no vas a valer, tú no vas a valer, te crees que no Te lo vales y crees crees. que nadie te va a parar pelota. O sea, realmente él de hecho está comprometido. O sea, él Estaba estuvo comprometido. comprometido. Ya después obviamente hizo todo esto y lo encontraron, ya obviamente nada. Claro. Pero él estuvo comprometido y todo. Entonces son cosas que al final era una rabia acumulada y que también, aquí vamos entonces a la niñez, que ya tenía juegos particulares, o sea, él mató al gato de la hermana, Mm, ya había cosas, actitudes de niño que tú decías, esto no es una conducta normal, no es un juego normal, porque claro. justamente con esto de vivir en el sótano vive como una caldera, algo así. Entonces, sus juegos con sus hermanas era que, ay, yo estoy en la cama, en la silla eléctrica, o yo estoy aquí a ver cuánto puedo soportar en la caldera, Mm, o me enrollo hay un ejemplo de que se enrollaba en la alfombra a ver cuánto duraba asfixiado, o sea, como que ese qué tipo de fuerte. cosas que eso no son juegos, o sea, mi niño juega eso y obviamente yo digo, ya va, mi amor, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué pasa? ¿Por qué quieres jugar esto? O sea, Claro, son juegos que ya de por sí habían señales que ya te decía que esa persona tenía ciertas conductas que no eran normales, que es lo que viene lo antisocial, que no es, o sea, es totalmente contrario a las normas sociales. claro, Entonces, oye, ¿qué pasa? Que obviamente le agregamos el ingrediente mágico de negligencia familiar, que nadie le escuchó, claro. nadie vio esas señales, nadie nada, pues mira, tienes una persona y que también, ojo, importante, no sé si por la época, lo que sea, o psiquiatras que también él supo manipular muchísimo, pero él cuando estuvo en el psiquiátrico, él tenía que ir a psiquiatra, o sea, como que a consultas psicológicas cada cierto tiempo. Ujú, Y justamente cuando él estaba cometiendo los asesinatos, perdón, el psiquiatra le dijo, no, él está súper bien, él está muy rehabilitado, él puede estar en la sociedad, o sea, estás de alta, todo bien. Y qué él tenía la fuerte, cabeza de una mujer en la maleta. qué fuerte. Entonces, bueno, Claro. cuéntame tú ahora, Nada, para seguir. los casos que tengo son de mujeres, las Ujú, dos son mujeres. Yo voy a hablar de la primera, que tiene un nombre particular porque es como nieta de finlandeses. Y ella se llama Eileen Wuornos. Ella nació en 1956, murió en 2002. Y la historia de ella también es un poquito de negligencia familiar, pero también si vemos el contexto, todo como que entra, te da un poquito de sentido, ¿no? Parece ser que su mamá era abusada por su papá y la mamá decidió que cuando la niña tenía 7 años, separarse y ujú, abandonar a la niña. ujú, Eran dos hermanos,
y nada, los dejó con la familia materna, sus abuelos, fueron los que la terminaron de criar. ¿Qué pasa? Que la abuela también era una persona como un poco sumisa y su abuelo era un abusador. Entonces, durante mucho tiempo, el abuelo la violó, abusó de ella durante muchos años y siento que esto suele pasar también con muchas personas, lamentablemente de la comunidad LGBT, que cuando son pequeños en la infancia reciben abusos de, por ejemplo, una parte ya sea femenina o masculina, y luego eso determina sus deseos sexuales, digamos, cuando crecen. Les pasa a muchos que han sido abusados cuando niños por sus tíos o sus abuelos, y claro, cuando crecen tienden a tener deseos por personas de su mismo sexo. En el caso de ella fue así. O sea, ella fue abusada por su abuelo y ella, en lugar de que le gustaran los hombres, pues creó cierto rechazo, ¿no? Hacia los hombres. Y realmente ella era de la comunidad LGBT, era lesbiana. Y pasaron los años, ella obviamente viviendo una vida tan llena de maltratos, apenas pudo escapar de la casa de sus abuelos, ella lo que hizo fue comenzar una carrera en la prostitución. Entonces se prostituía con hombres, pero su relación sentimental era con una mujer. Lo particular del caso de ella, de Eileen, es que ella mató a 7 hombres y todos los hombres a los que ella asesinó, ella les dijo cuando la encarcelaron, de que ellos habían intentado o la habían violado en algún momento y fue por eso que ella los mató. En principio fueron 7 hombres que están conocidos y su pareja sentimental la ayudaba de cierta manera a cometer esos crímenes. Ella sí la condenaron a muerte, que me parece bastante particular, ¿no? Porque tú dices, fue en defensa propia, pero claro, al ser 7 es como muy, ¿sabes? Muy raro que sean 7 hombres los que te hayan violado, te hayan intentado violar y tú, mira, tu forma de haya sido desvivirlos. Ella la condenaron a muerte, estuvo desde el 92 hasta el 2002, que fue cuando recibió la inyección letal, no fue, digamos, en nada de la silla eléctrica ni eso, fue una inyección y murió. Entonces, claro, lo que a mí me parece particular es eso, de que normalmente las mujeres, cuando son sometidas a abusos, cuando son pequeñas, no es que luego crecen y tienen esa facilidad para matar personas. Sí que crecen con cierto resentimiento, porque se nota que ella tenía cierto resentimiento hacia los hombres, pero la cosa era esa, de que ciertas personas dicen, o algunas personas dicen, que ella lo que hacía era que con el trabajo de prostitución atraía a los hombres y los mataba por placer. O sea, no era ni siquiera porque habían intentado abusar de ella ni nada, sino que era una manera que ella tenía de desahogarse la rabia que tenía en contra de los hombres. Entonces, bueno. Es muy particular, pero lo que tú dices, al final, a ver, si es verdad que hay mujeres, lastimosamente, han sido víctimas que han sido la revictimización, Sí. ¿no? De que lastimosamente, mira, me pasó esto, me violaron y a los años me encuentro en un lugar donde puede pasar algo igual o similar. Un caso es horrible, sin embargo, es lo que tú dices, o sea, no es como que tú vayas a tomar como consecuencia el hecho de, bueno, mira, si tú me hiciste esto, yo te voy a quitar la vida y 7 personas y que habrán sido seguidas tampoco, porque habrá sido no un es montón que de ha otras sido, más. exacto. Entonces, en ese caso, pues, es lo que digo, son un cúmulo de cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he visto un podcast que creo que se llama Encarcelados, donde entrevistaron a una mujer, pero ella, o sea, ella está en cárcel de por vida, creo que es en México, si no me equivoco, pero ella lo que, o sea, a ver, mató a su pareja, creo que no sé, no era su esposo, era su pareja y ya está, porque encontró, se dio cuenta que el esposo estaba violando a su hija. Y yo digo, no joda. O sea, no joda. es que, a ver. Ok, claro que me da rabia que esa mujer, obviamente ahora estaba para toda su... O sea, esto es muy bastante debatible. Es muy bastante debatible, porque tú ves toda la entrevista, es una mujer que ahí está la diferencia. O sea, cuando tú estudias la persona, tú ves toda la situación, tú ves toda la broma, de que esta persona obviamente son 7, o sea, no es caso aislado. No es como que, ay, bueno, fue sin querer. No es que tú hiciste esto y de repente te caíste sin querer. O sea, no, ella buscó asesinar a 7 personas. Sí. Y como tú dices, puede que sean más. Y que probablemente hayan sido premeditados. Sí. Hayan sido buscados, hayan sido todo y que... Claro, lo que estabas diciendo
la que está en La que México está en es que lo México. hizo, claro, en defensa Ella lo propia. hizo en defensa porque obviamente no fue propia de ella, fue propia de su hija. Claro. Que también es verdad que sí, que una persona, porque aquí también, obviamente, tú una persona que no tiene, que no busca o que no tiene, que no, y tú dices, no voy a matar a una persona porque entiendo lo que es eso, Ujú. tú buscas encarcelarlo. Sin embargo, el contexto, el país latinoamericano es en donde lastimosamente no siempre esas denuncias se hacen, se dan, Ujú. porque no te escuchan, porque lo que sea, ella vio que esa es la única salida. Entonces tú escuchas esas historias y tú ves a esa persona, por ejemplo, y tú ves que esa persona está arrepentida, que, o sea, está arrepentida en el sentido de que no es algo que ya no va y va a matar a cualquier violador que vea. Claro. Que sí, que al final es la pena, o sea, es la consecuencia por tus acciones y tienes que cumplirlo, sí. Sí. Pero es muy fuerte porque son ese tipo de casos donde tú ves la diferencia entre una y otra. Sí, no, y que De- aparte que lo de Aileen, ella los hombres que mataba los hacía en compañía de su pareja. Ujú, Entonces su pareja también en muchas oportunidades llegó a decir de que sí, que ella colaboraba ujú, en la muerte de esos hombres. Yo considero de que si tú, o sea, tienes que estar muy desequilibrada para prostituirte con hombres cuando realmente a ti te gustan son las mujeres y tienes tu pareja sentimental y es una mujer. Es como, ¿cómo dejas que un hombre, o sea, por ujú, dinero, entiendo, ujú. entiendo, Es que sí. pero cómo dejas que un hombre entre en ti Ujú, eh, sabiendo que no, o sea, reviviéndote tantos traumas porque también su abuelo lo hacía ujú, continuamente. Entonces yo me imagino que era una persona bastante psicópata, o sea, un ujú. poquito desequilibrada, que al punto de que me imagino que en esos encuentros sexuales decidía, mira, le daba tanta rabia, posiblemente, que por eso era que Lo que los pasa es que yo mataba. imagino que, o sea, no sé, desconozco si justamente lo hacía por dinero, porque yo me imagino que es eso, al final no lo hace por placer, lo Sino por hacía por necesidad. necesidad, por dinero. Claro. Lo desequilibrado es el hecho de que, o sea, lo desequilibrado no es el hecho de que tú hagas eso, porque lastimosamente, bueno, es algo que, mira, lo necesito por dinero y es lo, porque no, más se ve hombres yendo a ese tipo de servicios, Ujú. esto es muy, no sé cómo llamarlo porque sé que es un tema muy Es un controversial, servicio, es un servicio. este, muy fuerte, pero bueno. Es un servicio, ¿qué vamos a hacer? No voy a entrar a ese debate. Pero el punto es que es más los hombres yendo a eso que las mujeres. Sí, Entonces, claro, ¿sabes? Necesito comer, por ejemplo. claro, pero la cosa Entonces, es esa, cómo tu mente se puede dividir ujú, entre esto, o sea, es con un hombre y yo tengo una pareja ujú, sentimental que es una mujer y yo estoy haciendo esto por dinero, o sea, es como muy heavy llegar a ese punto, ¿sabes? Porque normalmente las mujeres que venden su cuerpo normalmente son heterosexuales, ujú, normalmente, o en dado caso sean bisexuales, ujú, pero que tú tengas ya una pareja y que esa pareja sea una mujer de tu mismo sexo, que ya tienes un pasado lleno de traumas y abusos, y decidas, porque todo es una decisión en esta vida, todo es ujú. decidir, decidas prostituirte con hombres, es como bastante heavy. Entonces, al final esos hombres terminaban muriendo, Claro. de cierta Porque forma. es que ese es su modus operandi. Al final, Era su modo de es operandi. que no me da placer es matarte, no tener sexo contigo. O sea, Exacto. es que es la era Entonces, eso. claro, lo curioso de eso es ella, o sea, es como dos personas, como si fuesen Sí, dos personas en un sí, mismo cuerpo. Entonces, claro. claro, me imagino que de cierta forma ella se Disociaba. iba, Mm, sí, se disociaba sí. mientras hacía eso. Bueno, ahora yo voy con mi segundo para ya Ujú. seguir con este tema tan chévere. Interesante. Es Luis Alfredo Garavito, es Garavito. Sí, Luis Alfredo. El punto es, ya, porque es que igual se me va la olla y digo, sí, Luis Alfredo Garavito. Es colombiano. Él Ujú, estuvo él, hombre colombiano que sus delitos fue nada más y nada menos que ujú, violar, o sea, abusar y ujú. matar, y también en algunos casos creo que fue descuartizar a niños entre Mm, 9 y 14 años. heavy. Sí. ¿Y qué pasa? Que no fueron, o sea, fueron más de dos, reconocieron 200, pero se cree que fueron más de Dios 200. mío, qué Eso horrible. pasó en el 1992 al 98 aproximadamente. En 6 años mató 200. Sí, de hecho en una entrevista que vi estaban calculando y era más o menos como 3 por mes, 3 por mes. más o menos. Mm, Dios Eso es lo mío. que calculan, pero no saben, puede que sí haya sido más. Claro. Él lo dicen, se refieren a él como el monstruo, la bestia de Colombia. ¿Y qué pasa con él? Aquí vamos atrás. Ujú, Infancia, una persona vino de un contexto empobrecido, infancia donde el papá era muy, muy abusivo con su mamá, ujú,
pero muy de palabras, de conductas, de golpes, de... Latinoamérica. Exacto, ¿Qué es vamos a mucho hacer? machismo, pero muchísimo machismo Hay arraigado. muchísimo. Por ende, a él también le salpicaba y él después confiesa, estando ya en la cárcel, que él también confiesa, pero bueno, ya esto siempre lo ponen en duda, pero bueno, pudo haber sido el caso, que también muchos hombres de su entorno violaron de él cuando era niño. Mm, Entonces, él, ya después de grande, en una borrachera, él comete el primer asesinato, ujú, se dio cuenta que cuando lo hizo sintió placer, cosa que jamás, no, o sea, le costaba muchísimo, ujú, y de ahí comenzó a hacerlo. claro. ¿Y qué es lo que él hacía? ¿Y por qué eran tantos niños y por qué tardaron mucho en encontrar esto? Porque él se iba, como él creció en un ambiente empobrecido, justamente en donde se involucraba, él se iba a lugares muy empobrecidos, en este caso de Colombia, Ujú, barrios en donde se buscaban niños que o no se iban a preguntar por esos niños lastimosamente, claro. o niños que a lo mejor ya tenían familias súper negligentes y el niño vivía en la calle y que eso, no se iban a preguntar por él, que eran rebeldes, o que sí tenían sus padres y sus madres de casa y que se iban a preguntar, pero que cuando iban a la policía pues no se iban a hacer cargo de ellos. Qué fuerte. Sí, entonces, nada, él lo que su modus operandi era, se hacía pasar por monjes, se hacía pasar por personas discapacitadas, por ciego, por heladero, por cualquier cosa Y para se traer al llevaban los niño niños. y le ofrecía dinero. Si vas para tal lugar, te voy a dar dinero. Repito, niños que vulnerables en situaciones empobrecidas. Dinero, bueno, claro, obviamente. Entonces, una vez ahí, hacía todo lo que tenía que hacer, lo que iba a hacer y bueno, los mataba y los dejaba o sea, en un barrio, o sea, como que en un monte, no los enterraba, los dejaba ahí. Y después se dieron cuenta porque comenzaron a ver alguien que pasó por ahí, comenzaron a ver ya los huesos, obviamente. Ujú, Y cuando vieron estos son huesos animales, o sea, son huesos pequeños de una persona humana. Y bueno, comenzaron toda la investigación y ya ahí dieron con él. Entonces, nada, yo vi una entrevista con él, que lo hicieron en el 2016, de hecho fue un periodista de aquí de España, que fue hasta Colombia a entrevistarlo en la cárcel, y es una persona que es muy manipulador, no tiene trastorno excesivo, no tiene diferentes personalidades como tal ujú, el trastorno, pero sí dicen que tiene muchas personalidades, o sea, él ha creado el sí, conscientemente ha creado personalidades dependiendo de con quién va a hablar, claro. justamente para manipular, para caer bien, para hacerse la víctima. De hecho, algo muy heavy que le pasó a este entrevistador, él tiene hijos, pero Ujú. nunca lo dice, no lo dice y claramente no tiene por qué saberlo. Y la entrevista le dice, bueno, imagino que tú como padre de familia y tal, tú debes entender y tal. Y que después, y él de ahí lo confronta y yo no he dicho que yo soy padre. No, bueno, yo me imagino y tal, que tú serás padre y no sé qué broma. Y que cuando se va, le dice, Ujú. bueno, Garito, un placer, y ya, chao. El Garito le dice, bueno, saludos a tus hijos. Qué loco. Son Totalmente loco. personas que él particularmente le gusta mucho el control que ya no tiene en la cárcel, entonces siempre que va, de hecho le gusta que lo entrevisten, le gustaba Mm, porque, dato curioso, él murió en el 2023, o sea, hace nada, ujú, y murió, o sea, cosas de la vida, yo no sé, porque él iba en Venezuela, así en Colombia no existe la cadena perpetua, ujú, le dieron 40 años, lo intentaron extender un poco más, pero iba a salir, iba a salir, o sea, ujú, de la prisión ujú. en poco tiempo. Y tenía leucemia, cáncer ocular, entonces, bueno, murió justamente por La causas leucemia. de Mm, enfermedades. Pero si no, probablemente en un año, en 2 años, lo que sea, iba a salir a la calle y era muy probablemente que iba a volver a hacer algo otra vez así, porque el tipo no tenía, según él, no, sí, yo entiendo sus palabras, sí, yo sé que lo que hice estuvo mal, que no es algo moral, pero bueno, me tienen que entender que como ¿Qué? humano, cosas así que tú ves las entrevistas y no tiene ningún tipo de remordimiento, Claro. según él, sí, que él entiende lo que hizo, pero que bueno, Es que yo siento que que lo el hizo. tema, ese tema me recuerda muchísimo al del Come Gente, Ujú, el de Venezuela, ujú. que él realmente no estaba arrepentido de haberse comido ese montón de gente. Él No, no estaba para nada arrepentido. no, De hecho, la gente le preguntaba que por qué comía gente, y él dice, porque tengo hambre, pues. porque le gusta, No, y le porque, gusta. porque tenía hambre. O sea, él es de Táchira, si mal Ujú. no recuerdo es de Táchira, es gocho. Y él decía era eso, que era porque tenía hambre y la gente estaba ahí. O sea, era más barato matar a Para él alguien y la 2 más 2 comérselo. son 4, o sea, esto es lógico, pues. No, era más barato matar a alguien y comérselo. Y de hecho, le Ujú, preguntaban porque él no tenía víctimas mujeres. ujú. Y él decía que las mujeres no le hacíamos daño a nadie y que por eso él no mataba Era mujeres. por eso, porque yo una vez vi una entrevista donde decía que no si era por una parte del cuerpo o algo, era que el sabor de la carne era diferente.
No, él lo dijo en una entrevista tal cual, Ok. que las mujeres no le hacíamos daño a nadie, entonces ¿para qué? Entonces, claro, sus víctimas la mayoría eran hombres y eso, él no estaba para nada arrepentido y justamente creo que él sale de la cárcel. No Sí. sé si sale este año o el próximo año, pero él sale pronto, el Come Gente va a salir a Venezuela a Come Gente. Y él no tiene nada de arrepentimiento, mami. Él comía y disfrutaba a esa gente. Eso sí es más loco, ¿no? A ver, es que todo este tipo de estos casos son espantosos. O sea, A ver, no es que los tome como que, ay, son cualquier cosa, pero son cosas. ¿Qué vamos a hacer? Son cosas, o sea, son cosas que pasan y la gente detrás de eso sigue siendo personas. O sea, siguen siendo personas que cometen esos actos, pero lo ven con humor. bueno, es que lo que pasa es que para ellos es su realidad y es lo que está bien. Claro, es O lo sea, por normal. más que, por ejemplo, Ed Kemper decía, yo sé lo que hice, yo sé que está mal. O sea, él es una persona que él está súper consciente de todo. No es Ujú, como que a lo mejor que también está mal, pero bueno, lo que digo es explicar, es entender. No sé, una persona que sí tenga algún trastorno de esquizofrenia, por ejemplo, que la esquizofrenia te hace tener delirios, alucinaciones, te hace creer una realidad que no existe. Ojo, no todas las personas que tienen esquizofrenia van a hacer esto, pero hay casos donde la esquizofrenia paranoide te hace creer de que tú, Shannon, tú me vas a matar, te voy a matar yo primero, o la voz me dice, mátala, porque ella te va a ujú, matar primero a ti. ujú. Entonces, cometo actos por eso mismo, pero es una alteración de la realidad, pero en este caso estas personas no tienen No tienen. alterada la realidad para No, nada. no, no, ellos saben lo que están haciendo, son totalmente conscientes. Sí. Y lo que, o sea, da un poquito de risa y en Venezuela se llamaba muchísimo gallo con eso, porque es eso, o sea, porque tenía hambre. O sea, la respuesta de él era, o sea, ¿por qué te comías a las personas? Porque tenía hambre y porque estaban ahí, y porque era más barato. Y la verdad es que sí. O sea, tú no gastas nada criando una persona que no es tuya. En Mm. cambio, cría tú una gallina. ¿Cuánto te va a costar criar una gallina? Ay, Dios mío. Te va a costar por lo menos 3 meses para que esa gallina esté buena y te la puedas comer, mi hermana. Entonces, claro, al final es eso, que hay en la mente de ellos y que su lógica es su lógica. O sea, Ujú. para nosotros puede ser, ay no, qué terrible que mataron a ese montón de gente, de que pobrecito y tal, tal, tal. Pero si te pones a ver, o sea, ellos la ven como que es lo más normal Para del ellos es lo más mundo. normal del mundo, porque obviamente ellos están buscando, primero lo que te digo, o sea, muchos es placer, porque eso al final es lo que les da Ujú, placer, muchos están buscando intentar sanar su niño interior a través de eso, ujú, que no, ujú. muchos están buscando hasta cuando son parejas, a lo mejor es eso, placer en la pareja, porque entre los dos les gusta hacer eso. Claro, que es justamente el Este, caso que tengo yo. vale, cuéntame. El caso que yo tengo es, bueno, yo voy a hablar de la mujer, porque eran dos Ujú. que eran conocidos como Sunset Strip Killers en Estados Unidos, porque los casos que yo traje es que en Estados Unidos tú te pones a buscar asesinos en serie en Estados Unidos y la lista no acaba. Sí. Yo voy a hablar de ella, se llama Carol Bundy, o se llamaba. Ella es del 42, era enfermera Ujú. y ella también tuvo una vida igual. O sea, ella fue huérfana, también la dejaron un poquito abandonada cuando era joven. eh, y nada, ella creció, se enamoró de un hombre, que el nombre se llama Doug Clark, y con él todas las víctimas que tenían eran mujeres. O sea, por eso se llaman los Sunset Strip Killers. Esos son los que, perdón me interrumpa, los que buscaban y hacían tríos. Hacían tríos. Mm. Claro, ¿qué pasa? Que ellos comenzaron como que, bueno, cualquier relación Ujú. normal, de vamos a calentar un poquito la relación, a ver Ujú. cómo hacemos que esto sea un poquito más interesante. Y el que salió con la idea, obviamente, fue él, de mira, vamos a meter a otra mujer aquí, vamos a involucrarla, y bueno, empezaron a tener tríos. Al principio como que todo bien, todo Ujú. chévere, todo normal, todo muy vainilla, Ujú. hasta que él, de repente, de la noche a la mañana, se empezó a fijar en una vecinita de 11 años, y lo loco del caso es que Carol atrajo a la niñita Ujú. a casa. Parece ser que no abusaron de ella, pero Ujú. sí que le tomaron fotografías. Entonces comenzaron como un caso raro de pedofilia. Ujú. Ya luego, él, a raíz de eso, de sentir ese placer al ver a esa niña vulnerable y tomarle fotos, lo que decidió fue que él quería experimentar cómo se sentía estar con una mujer, desvivirla y sentir las contracciones Cuando llegaba el orgasmo, sí, cuando sí. ella moría, Mm. mientras él estaba Ujú. dentro de ella. Ujú. Eso era lo que él quería. Mm. Entonces, claro, la chama, o sea, es que es súper loco, porque que tu pareja venga y te diga eso y tú le digas,
Sí, Dale, papi, sí, tranquilo. mamá, sí, Tranquilo, tú quieras. papi, tranquilo que yo te cuadro una. Ya la vamos a buscar. Ya vamos ahorita vamos y la buscamos y lo hacemos eso. Pero al final, pues, sí pasó así. Como que al principio, Carol como que no fue inmediatamente que lo hicieron. O sea, no fue como que ella salió corriendo y buscó a alguien, pero como que aceptó la idea. Él lo que hizo fue que se fue en su coche, buscó a un par de prostitutas, estuvo con ellas en el coche y mientras ellas estaban haciéndolo con él, pues él les decidió darle un tiro en la cabeza a cada una y mientras ellas estaban muertas, pues seguir abusando de ellas. Pasaron esas dos primeras, él viene y le cuenta a Carol y Carol sigue con él. O sea, no pasó nada, mi amor. Si eso es lo que a ti te gusta, pues decidieron hacerlo, esta vez lo hicieron en conjunto, ellos dos, buscaron a dos más, se las llevaban a la casa y las tenían muertas, las metían en la nevera, que de hecho también no sé qué tienen con la cabeza, que congelan la cabeza, chama. Chama, pero es que Jeffrey Dahmer, o sea, Todo el mundo no en entiendo, Estados no Unidos entiendo. tienen una obsesión con la cabeza. Y yo no siento que eso sea tan fácil de hacer tampoco. Es que yo no sé qué, o sea, no sé, o sea, los dientes, todo se pone rígido. Cuando te mueres el rigor mortis, todo se pone rígido, o sea, no sé, No qué hay. cabeza tan loca. Pero bueno, congelaban las cabezas, se encontraron las cabezas congeladas y a raíz de que ella, siendo enfermera, le suministraba cierta droga a las prostitutas, las atraían, las mataban, abusaban de ellas, no sé, imagínate, seguramente hacían un trío los tres, y ella decidió contarle a una compañera enfermera. Y gracias a la compañera enfermera fue que, ¿sabes? Se empezaron a salir a la luz dos casos. Al principio, Carol decía que ella no tuvo nada que ver, pero la enfermera compañera dijo, mira, tú me contaste a mí que sí, mami. Tú me contaste que a ti te gustaban esas cosas raras. Claro, lo que pasa es que yo creo porque hay no sé si son series documentales, algo así, pero la pareja asesina. Y lo pusieron y creo que no dieron, no encontraron una evidencia suficiente para decir que ella también participaba. Pero al final sí. Sí. Porque habían casos que eran solamente aislados de él, que por ejemplo en las primeras dos ella no estuvo, pero luego en las siguientes sí, y que aparte que ella estuvo casada anteriormente y ella asesinó al marido anterior Pero que ¿qué tenía. pasa? No entiendo. Estamos hablando como si fuera algo de cambiarte la pantaleta, o sea, no entiendo cuál es la cosa. A ver, son asesinos en serie. Sí, pero, o sea, ya va. Claro, ella, o sea, ya cuando lo haces una vez, es como las personas que matan un pollo, por ejemplo. ¿Tú serías capaz de matar un pollo? No. Hay personas que son capaces, hay personas que no son capaces. Yo puedo, yo lo he hecho, ya lo he experimentado. Al principio se siente como que algo muy chimbo, porque tú sientes como que qué mal se acaba de ir una vida, pero luego entiendes que te lo comes procesado, ya te lo comes procesado. Tú no tuviste nada que ver en la muerte del animal, pero tú te lo estás comiendo. Y las personas que lo hacen todos los días, o sea, son menos personas que nosotros por Sí, matar, claro. por matar un pollo. No, no son menos, No. pero le quitas la... Ellos ya le quitan el peso porque simplemente es algo normal para ellos. Entonces, ¿qué pasa? Los asesinos en serie, para ellos es normal. Está normalizado, mira, tal, Chucky, ya. Veo como la vida se te va de los ojos y ya yo me quedo tranquila y conforme. Entonces, claro, yo entiendo que para ellos ya el hecho de hacerlo una vez y hacerlo la siguiente vez y hacerlo la siguiente vez ya se vuelve algo rutinario. Es como que, ay, me fastidias mucho, tan, ya estás, te apagué. Sí. Y claro, en este caso es lo loco, por eso es que se decía que era el dúo, ¿sabes? Como que era la pareja asesina, porque tú dices eso, o sea, si viene tu pareja y te dice, mira, yo quiero hacer esto, tú si tienes dos dedos de frente y la razón en su sitio, tú dices como que, no, tú estás loco. O sea, mira, yo voy a llamarte a la policía, tú estás loco, yo no voy a seguir contigo. Pero cuando ya tú estás también desequilibrada, tú vas a encontrarte tu roto para tu descosido. Entonces, ya tú vas a estar ahí pegada. Y lo peor es eso, de que, ¿cómo puedes apoyar eso? Bueno, porque yo también soy así. Porque también, claro. También eres así. Entonces, claro, en cierto punto, no. Hay cosas que posiblemente ya no tuvo la culpa, pero por el simple hecho de aceptarlo y de seguir ahí, ya eres culpable. Claro, eres igual eres de un culpable. cómplice, por supuesto. Eres cómplice. Hasta por callarte un asesinato ya eres cómplice. Ya no eres dices cómplice. nada, no tienes nada que ver, pero lo sabes que pasó y no dices y no dices nada, ya lo eres. Sí. Sí. Lo de las cosas me quedé pensando también que pasa que muchos asesinos también tienen trofeos.
Entonces muchos se quedan o con alguna prenda, en Ujú. este caso se quedan con cabezas, No entendemos lo de la cabeza. pero bueno, hay muchas que se quedan con algo, porque Sí, te maté, eres mi trofeo, entonces me voy a llevar algo de ti que me recuerde lo que te hice. qué fuerte, ¿no? Qué Es horrible. muy, es un mundo súper heavy, como te digo, o sea, es algo que, y ya para ir cerrando, es algo que no se puede explicar por una sola cosa, como repito, hay tantas cosas involucradas cuando pasa ese tipo de cosas con personas que tienen algún trastorno o tienen psicopatía, Ujú. porque no todos los niños son psicópatas, tampoco. Mm, O sea, y no todos los psicópatas antisociales son asesinos. Entonces, claro. es como que también hay que entender tantas cosas y todo lo que lo llevó a cometer eso. Obviamente trajimos casos, porque la idea del episodio son casos que nos han impactado, o sea, que Sí, no son fáciles de digerir, lo decimos así como que, bueno, y podemos hasta bregar un poco, pero por ejemplo, a mí me impactan y veo las entrevistas y es como, es entender, ya va, pero esta persona me lo cuenta tan tranquilo, mm, que también otra cosa que pasa es que cada vez que lo cuentas, cada vez le quitas menos la cosa sí, porque lo has contado tantas veces que es sí. como, Yo la verdad es que ya está. no, o sea, no me las tomo tan en serio. O sea, Ujú, cuando yo escucho o vemos un caso o un documental de un asesino, no me perturba o no me duelen las muertes. Y sé que suena muy feo, pero yo creo que a la mayoría de las personas tampoco les duele, porque tú solamente estás como intrigada en el por qué lo hizo, cómo lo hizo, cuándo lo hizo, pero no te pones a ver de, ay, pobrecita esa mujer que violó y que asesinó y que mató y que descuartizó. A ti sí te lo deshumanizas total, porque estás como más centrada en entender cómo una persona es capaz de hacer eso que en la víctima, en lo que está sintiendo la persona y lo que sintió en ese momento, el miedo, todo. Y yo creo que la serie esta también de Netflix, la de Dahmer, cuando yo, o sea, yo no la terminé de ver, pero sí la comencé y me gusta eso, que comenzó desde el punto de vista de la víctima, ¿sabes? Del desespero que tenía ese hombre en salir de ese lugar, de que estuvo casi a punto de que se lo llevaran y de cómo descubrió, cómo se sintió en ese momento donde, ¿sabes? Para él era una noche más ujú. y de encontrarte con un psicópata, una persona que es capaz de hacer todo eso y que se veía tan normal, porque si no, no se hubiese ido con él, es como que puedes llegar a sentir miedo, puedes llegar a sentir todo, terror por esa persona, pero aquí estamos nosotros hablando de asesinos De seriales, asesinos en no de las serie. víctimas. Exacto. No, porque lastimosamente las víctimas son una cara más y Un una objeto, un estadística número, más y un número. ya no están para contarlo. No, Entonces el asesino sí, y lastimosamente se les ha puesto una cámara enfrente sí, para hablar, para investigar. Yo particularmente, o sea, el tema de que, bueno, ya pasó, lo hiciste y todo, y de alguna otra manera, bueno, no sé si la palabra es que bien, pero bueno, por lo menos pudieron aprender muchas cosas, muchos términos que hoy en día existen y ujú, entender muchas partes de la conducta humana a raíz de cosas así. O ujú, sea, no, obviamente no todo y no tiene que pasar algo malo pero sin embargo, bueno, pasó, vamos a entender el por qué. ujú, Entonces, bueno, muchos de la historia, o sea, de eso, de los 1970 en adelante, ayudaron a entender muchas cosas que hoy existen y también entender y poder encontrar, poder entonces tener un poquito más de tecnología y más cosas para poder, o sea, lo que hace el perfil psicológico, eso antes no se hacía, los términos no antes no estaban, ujú, el meterte en la mente para poder encontrarlo antes no se hacía, o sea, como que mm. todas esas cosas, entonces, ¿qué salgo yo de todo esto? Bueno, todos los avances que ahora hay y el por qué a lo mejor ahora no escuchamos tanto. No lo sé si es porque a lo mejor ahora se encuentran antes o es diferente o simplemente no se habla mucho más de los actuales, sino nos hemos quedado con los Nos más, hemos quedado con con los los, viejos, sí los nos hemos viejos. quedado, porque en Latinoamérica Entonces, sigue pasando y no, pasa claro, a mucho. ver, Latinoamérica también, ¿qué pasa? Que ahí no hay voz. O sea, en Latinoamérica, sobre todo, por ejemplo, Venezuela, pasa, y han pasado cosas horribles, Y siguen pero no, pasando. y van a seguir pasando, pero no hay una voz porque no hay un periódico, no hay un periodista, no hay algo que hable de eso porque no puedes. Entonces también Latinoamérica es un poco complicado con eso. Sí. Pero bueno, nada, si ustedes conocían ya de alguno de estos casos y tienen otro dato curioso, si es un mundo que no les gusta o que no sé, como cualquier cosa, cualquier opinión que quieran, obviamente comentar, pues tienen los comentarios para eso, siempre estamos leyendo. Hoy queremos hacer algo un poco diferente. Obviamente no es un tema de qué risa, pero bueno, también hay que hablar de esto. Es otra perspectiva y ver también otras realidades que existen y han existido y lastimosamente pues seguirán No, y que existiendo. aparte que son eso mismo, investigaciones, historias que han motivado a la creación también de series, de Ujú, películas, entender el comportamiento humano y esos aspectos de la vida que van a seguir pasando y que siguen ocurriendo, nos ayudan también a visibilizar lo que serían las series y las películas. ujú.
Entonces, nada, es importante entender de que no solo está en la pantalla. Sí, Son cosas que realmente pasan, son cosas que podrían evitarse de cierta forma, y todo parte a través de cómo lo percibamos, de cómo saber que eso existe y de por qué puede llegar a pasar eso. exactamente. Así que bueno, gracias por ver hasta aquí y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.